El millonario se burló de la niña pobre en el banco. Solo quieres consultar tu saldo. Probablemente ni siquiera tengas $10. Pero cuando ella escribió la contraseña y la pantalla se encendió, su rostro se puso completamente pálido. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Los suelos de mármol del Banco Hartwell brillaban bajo candelabros de cristal, cada uno importado de Italia, a un costo enorme. El vestíbulo del banco se elevaba a 3 pisos de altura con paredes revestidas de caoba y cuadros de los fundadores del banco ordenados cronológicamente. Era un monumento a 43 años de riqueza y poder estadounidenses, un monumento que parecía tan permanente e inmutable como el propio mármol. Samuel Hartwell había construido esta institución desde cero en 1980, cuando el distrito financiero de Manhattan era un lugar completamente distinto. Entonces, era joven ambicioso, hambriento, y poseía una comprensión casi sobrenatural de cómo se movía el dinero por el mundo. Durante 43 años, había guiado el banco a través de recesiones y auges de desplomes bursátiles y crecimientos extraordinarios. Había construido una institución respetada no solo por su rentabilidad, sino también por su integridad. Samuel Hartwell había muerto. 8 meses habían pasado desde su funeral, y la ciudad contenía la respiración. Bancos como Hartwell no simplemente perdían a sus fundadores y seguían adelante sin cambiar. Circulaban susurros sobre la sucesión, sobre si la institución podría sobrevivir sin el hombre que la había moldeado tan completamente. El consejo de administración había tomado su decisión rápida y silenciosamente. El hijo de Samuel, David Hartwell, acabaría asumiendo el control de la institución, pero primero habría un periodo de transición. Primero habría un proceso cuidadoso y medido para garantizar que los valores y principios del banco se mantuvieran. En una mañana de martes a finales de octubre, ocurrió algo que destrozaría todo lo que todos creían sobre el funcionamiento interno del banco. Era un martes cualquiera. Los mercados estaban relativamente estables. El café en la sala de descanso de los ejecutivos acababa de prepararse. Los canales de noticias financieras zumbaban suavemente desde los televisores montados en las paredes del departamento de inversiones. En ese martes ordinario, una niña pequeña entró por las puertas giratorias de vidrio del banco Hartwell. Emily Catherine Hartwell no podía tener más de 8 años. Llevaba un sencillo abrigo rosa con una manga remendada cuidadosamente cosida con hilo gris, por alguien que sabía cómo hacer que las cosas duraran. El abrigo estaba limpio, pero gastado, el tipo de abrigo que había pertenecido a otra persona antes de pertenecer a Emily. Llevaba un viejo bolso de cuero del tipo que quizá habría sido considerado caro hacía unos 30 años, y que aún conservaba una especie de silenciosa dignidad a pesar de su edad. Su oscuro cabello trenzado estaba perfectamente arreglado, trenzado por alguien que la quería, y quería que se viera presentable para cualquier cosa importante que estuviera a punto de hacer. Sus ojos eran firmes e inteligentes, los ojos de una niña que había aprendido mucho antes de lo debido a prestar atención a los adultos que la rodeaban. Eran los ojos de una niña que observaba el mundo con una gravedad inusual para alguien tan joven. Caminó directamente hacia el mostrador de información, con una determinación poco común en un niño. No se detuvo ni dudó. No miró alrededor del vasto vestíbulo de mármol con asombro, ni con intimidación. Avanzó como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, y exactamente a dónde se dirigía. Patricia, recepcionista con 22 años de experiencia en el banco Hartwell, levantó la vista de su ordenador con una sonrisa ensayada que gritaba absoluta indiferencia. Había visto a miles de personas atravesar esas puertas en sus 22 años. Podía clasificar a las personas en cuestión de segundos: gente importante, gente rica, personas que necesitaban ayuda con asuntos financieros serios, personas que no pertenecían allí. Esta niña, pensó Patricia de inmediato, no pertenecía allí. «Hola, cariño», dijo Patricia con un tono cargado de ese tipo de condescendencia que nace de la absoluta certeza de que estás tratando con alguien por debajo de tu consideración. ¿Están tus padres por aquí? ¿Puedo ayudarte a encontrarlos? La implicación era clara. No deberías estar aquí, no perteneces a este lugar.
Deberías volver de donde viniste. Necesito acceder a mi cuenta, dijo Emily con claridad y lentitud, como si hubiera practicado decir esas palabras exactas muchas veces. Su pequeña voz era firme y segura sin mostrar nervios ni duda. Necesito ver mi saldo. La sonrisa de Patricia vaciló ligeramente. Había algo inusual en la compostura de aquella niña. Emily sacó un viejo sobre de su bolso y extrajo con cuidado una tarjeta de cuenta. El número que tenía escrito estaba trazado con tinta azul descolorida. Patricia lo tomó, escribió el número en su computadora y su expresión pasó de la diversión a la confusión. Antes de que pudiera responder, James Montgomery entró en el vestíbulo. James era la estrella en ascenso del Banco Hartwell. A los 30 años, ya había ganado $3 millones gracias a inversiones astutas y a una capacidad casi sobrenatural para predecir tendencias del mercado. Su traje era de Milán. Su reloj costaba más que el coche de la mayoría de la gente, y su confianza rozaba la arrogancia. Recientemente se había convertido en el vicepresidente más joven en la historia del banco. Notó de inmediato a la niña del abrigo gastado. Notó todo en ella que gritaba: «No perteneces aquí». Sin pensarlo, movido por el puro instinto nacido de 30 años de privilegios sin restricciones, y la absoluta certeza de que su comprensión del mundo era completa y correcta. James se acercó al mostrador con una sonrisa burlona ya formándose en su rostro atractivo. «Buenos días, Patricia», dijo suavemente con el tipo de encanto que había abierto 1000 puertas y cerrado otras 1000. Luego, mirando hacia abajo a Emily con un desprecio abierto en los ojos, añadió: «Déjame adivinar. Alguien te dijo que heredaste $1 millón y viniste a comprobar si era cierto. Quizás solo querían hacerte sentir importante». Emily lo miró sin pestañear. Sus ojos jóvenes se encontraron con los suyos más viejos, con una claridad que debería haberle advertido de algo, aunque él no era el tipo de hombre que prestaba atención a esas advertencias. «Vine a ver el saldo de mi cuenta», dijo simplemente con palabras claras y serenas. James se echó a reír, un sonido agudo y despectivo que resonó por el espacio de mármol y pareció amplificarse con cada eco. Era el tipo de risa que decía: «Soy superior. Tú eres ridícula. Todos en este vestíbulo deberían estar riéndose de ti conmigo». Varias personas que trabajaban cerca miraron hacia allí percibiendo que algo pasaba, aunque aún sin entender qué era. «Te haré una apuesta», dijo James, con los ojos brillando con una certeza cruel. Era la voz de un hombre que nunca había perdido una apuesta, que nunca se había equivocado en su juicio sobre otra persona, que jamás había encontrado una situación que desafiara su comprensión del mundo. «No tienes $10 en ninguna cuenta de este banco. Me sorprendería que tuvieras 5. Probablemente no tengas ni 50 centavos. Se volvió hacia Patricia con un gesto que era a la vez despectivo y autoritario. «Adelante, muéstraselo. Déjala ver cómo se ve una cuenta vacía. Considéralo un momento educativo. Enséñale a esta niña cómo es el mundo real». Patricia dudó, sintiendo que algo estaba mal. Sus instintos afilados por 22 años trabajando en un banco le decían que aquello no estaba bien. Pero James era el vicepresidente. James era importante. James tenía poder. Patricia no. Tecleó el número PIN que Emily había proporcionado. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. El color desapareció por completo de su rostro, como si de repente toda la sangre se hubiera vaciado de su cabeza. «¿Qué pasa, James?». Se inclinó hacia la pantalla y por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Algo en la expresión de Patricia le había indicado que el mundo estaba a punto de girar de una forma que él no esperaba. «¿Qué pasa? ¿Qué dice la pantalla, Patricia?», susurró tan bajo que apenas pudo oírse. «Necesito llamar al gerente. Necesito llamar a Robert Chen, ahora mismo». Pero Emily permaneció tranquila junto al mostrador, esperando pacientemente. Ella siempre había sabido lo que encontraría. Siempre había entendido en un nivel más profundo que las palabras, que las promesas de su abuelo eran reales, que la herencia era real, que su certeza sobre esa verdad era inamovible sin importar lo que otros creyeran.
porque la pantalla mostraba un número que lo cambiaba todo. Un número que transformaría la vida de cualquier persona que lo viera. 5 millones. Ahí estaba en la pantalla como un desafío a todas las suposiciones que James Montgomery había hecho sobre cómo funcionaba el mundo y quién merecía tener poder en él. En cuestión de minutos, Robert Chen, el gerente de la sucursal, llevó a Emily y a James a una sala de conferencias segura en el tercer piso. Masamba. La sala estaba diseñada deliberadamente para proyectar autoridad y control, paneles de madera oscura, iluminación dorada suave, procedente de lámparas discretas, y una máquina de ruido blanco que impedía que cualquier sonido se filtrara al pasillo. Era una sala donde tenían lugar conversaciones importantes. Era una sala donde a veces la vida de las personas cambiaba de forma irrevocable. El peso del silencio era denso mientras Robert buscaba un archivo en los archivos antiguos. Era un archivo grueso con pestañas y documentos que se remontaban a casi una década atrás. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo y su expresión pasó de la neutralidad profesional a algo mucho más complejo. «Voy a necesitar algo de información», dijo Robert ajustándose las gafas con cuidado. Sus ojos se movieron del archivo a la niña y luego de vuelta al archivo. «Tu nombre». Emily se incorporó en la gran silla de cuero que empequeñecía su diminuto cuerpo. Ella parecía completamente serena, como si se hubiera preparado para este momento durante toda su vida. «Emily Catherine Hartwell», dijo la niña con claridad. La habitación quedó en silencio. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación de importancia cósmica, el silencio que divide el antes y el después. James sintió como la sangre abandonaba su rostro. Hartwell, el apellido del fundador, el nombre que aparecía sobre la entrada principal del edificio en letras de bronce y oro, el nombre más poderoso en las finanzas de Manhattan. Un nombre que exigía respeto, que abría puertas, que significaba algo en el mundo. Y aquella niña pequeña, aquella criatura con un abrigo remendado, estaba reclamando ese nombre como suyo. ¿Y el nombre de tu padre?, preguntó Robert ahora con una voz cuidadosa y medida. Ya no había escepticismo en su tono, solo la precisión delicada de quien maneja algo extremadamente frágil. David Hartwell, dijo Emily, aunque también ha usado otros nombres. Cuando no quiere que la gente sepa quién es, usa el apellido de mi mamá. A veces se hace llamar David Sinclair. Ese era el apellido de mamá antes de casarse con papá. La mandíbula de Robert se tensó visiblemente. Abrió el archivo y sus ojos recorrieron los documentos con creciente urgencia. Página tras página parecía confirmar todo lo que Emily estaba diciendo. Su expresión cambió de sorpresa a comprensión, y luego a algo mucho más oscuro, algo que se parecía al enojo. «¿Cuándo fue la última vez que viste a tu abuelo?», preguntó Robert, aunque ya empezaba a comprender la respuesta por lo que estaba leyendo. «Hace 2 años», dijo Emily. «Estaba enfermo, pero quería verme. Vino a nuestra casa en Nueva Jersey. Me dijo que no importaba lo que pasara. No importaba lo que la vida me arrojara. Yo siempre tendría un futuro. Me dijo que algunas personas en este mundo intentarían convencerme de que yo no importaba, de que no era nada, de que mis palabras no contaban. Dijo que necesitaba saber muy dentro de mis huesos que nada de eso era verdad». La voz de Emily se mantuvo firme, pero sus ojos brillaron levemente. Me dijo que me dejaba algo. Me dijo que no se trataba del dinero, aunque el dinero era real. Me dijo que se trataba de saber que alguien en algún lugar creía en mí completamente. Que alguien conocía mi verdad antes de que yo pudiera demostrarla. «¿Y tu madre?», preguntó Robert con una voz ahora muy suave. «Murió cuando yo tenía 3 años», dijo Emily con voz clara y firme, incluso al hablar de la pérdida. «Papá me dijo que fue por neumonía. Pero cuando crecí, abuelo, me dijo que mamá murió de corazón roto. Dijo que su matrimonio con papá había roto algo dentro de ella que no podía arreglarse. Dijo que se culpaba a sí mismo por no verlo antes, por no protegerla. Dijo que iba a asegurarse de que yo estuviera protegida, que nunca tendría que estar a merced de nadie por no saber mi propio valor». Robert se recostó en su silla con una expresión grave asentándose sobre su rostro.
Ahora estaba leyendo entre líneas. Comprendía el contexto completo de lo que Samuel Hartwell había hecho. Aquello no había sido una herencia casual. Había sido un acto profundamente intencional de amor y protección. Samuel, con la claridad de un hombre envejecido, había previsto que su hijo sería un problema. Había querido asegurarse de que su nieta estuviera a salvo de la desesperación de su propio padre. Samuel Hartwell había sido lo suficientemente sabio para entender que amar a alguien a veces significaba poner medidas de seguridad, y lo bastante valiente para hacerlo aún sabiendo que su hijo eventualmente lo descubriría, y lo resentiría por ello. 20 minutos después, Robert regresó acompañado de Margaret Hartwell, la hija de Samuel, hermana mayor de David, una mujer con un amor feroz y protector hacia su sobrina, y Harold Brennan, un abogado cuyo despacho representaba a las familias más poderosas de Nueva York, y cuya carrera entera se había construido sobre proteger secretos familiares y luchar batallas en nombre de quienes realmente importaban. Margaret, en sus 70 años, con cabello blanco y ojos afilados, que evaluaban a Emily con emociones entremezcladas, alegría, dolor, ira y amor protector, todas luchando por imponerse, se acercó lentamente. Emily dijo: «Margaret, soy tu tía, soy la hija de Samuel Hartwell». Margaret la abrazó y ambas lloraron. Harold Brennan abrió su maletín y sacó documentos de casi una década de antigüedad. En 2015, explicó Samuel Hartwell, creó un fondo fiduciario para Emily, reservando $5 millones, que solo podrían ser accesibles por ella al alcanzar la mayoría de edad, o antes, si había consentimiento y verificación de sus padres. Tras la muerte de Samuel, esta cuenta debía transferirse a su heredero principal, pero él especificó en su testamento que debía permanecer intacta a nombre de Emily. Harold hizo una pausa fijando la mirada en la niña. Tu padre ha intentado obtener el control de esta herencia durante los últimos 6 meses. Dijo que necesitabas un tutor para administrar tus finanzas. Quería acceso a tu cuenta. El rostro de Emily se endureció. Él quería el dinero. Sí, respondió Margaret, simplemente sentándose a su lado y tomándole la mano. Tu padre ha estado endeudado durante años. Cuando Samuel murió, y David descubrió que tú habías heredado $5 millones, de repente, se volvió muy interesado en obtener el control. ¿Por qué el abuelo me lo dejó a mí?, preguntó Emily. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Porque te quería, dijo. Porque sabía que tu padre estaba perturbado y no era confiable. Quería asegurarse de que pasara lo que pasara, tú tendrías oportunidades. Tendrías un futuro. Nunca estarías a merced de nadie. Emily miró hacia abajo observando las manos entrelazadas de ambas. Vine hoy porque escuché a papá al teléfono la semana pasada. Estaba hablando de llevarme al banco, de usarme para acceder a la cuenta. Dijo que si podía demostrar que la cuenta existía, podría convencerme de ayudarlo a conseguir el dinero. Yo quería venir por mí misma. Quería demostrar que yo sabía la verdad. James sintió que algo se tensaba en su pecho. Algo que podría haber sido vergüenza, aunque hacía tanto tiempo que no la experimentaba que casi no la reconoció. Y ahora, dijo Harold, necesitamos discutir lo que pasa a continuación. Esta cuenta es legalmente tuya, Emily. Pero la cuestión de la tutela y las intenciones de tu padre requieren intervención legal. Se volvió hacia Margaret. Creo que deberíamos iniciar un proceso para establecerte como la tutora legal de Emily, fuera de la influencia de su padre. Margaret asintió con firmeza. Lucharé por ella con todos los recursos que tenga. Pasaron 3 semanas. La maquinaria de la ley y la justicia avanzó con una rapidez sorprendente, avanzando hacia la rendición de cuentas de una manera tan satisfactoria como aterradora. David Hartwell había sido detenido para ser interrogado. Se había reunido suficiente evidencia. La investigación reveló que había intentado acceder a la cuenta de Emily mediante métodos cada vez más creativos y deshonestos. Había falsificado documentos. Se había hecho pasar por otras personas ante empleados del banco. Incluso había intentado sobornar a un gerente junior para obtener información sobre la herencia de Emily. Pero más allá de eso, la investigación reveló la magnitud de su desesperación financiera.
No era simplemente un hombre que quería la herencia de su hija, era un hombre ahogándose. Sus deudas se habían acumulado durante años. Había hecho malas inversiones. Había pedido dinero prestado a personas peligrosas. Se estaba quedando sin tiempo. Y había visto los 5 millones de Emily como la solución a todos sus problemas. La historia se filtró a la prensa con una velocidad devastadora. Quizá alguien del equipo legal pensó que el público debía saberlo. Quizá alguien creyó que Emily merecía que su historia fuera contada. Quizá fue simplemente la consecuencia inevitable de un suceso tan dramático en un lugar tan público. Los titulares fueron brutales e implacables. Banquero millonario se burla de una niña. El momento impactante que lo cambió todo. La niña a la que nadie creyó cómo una menor superó a un ejecutivo bancario. El valor de la hija de Hardwell a los 8 años. The New York Times publicó un reportaje especial. The Wall Street Journal analizó los fallos institucionales que permitieron que James Montgomery actuara con tanta crueldad. Un canal local hizo un segmento sobre educación financiera infantil. El rostro de James apareció en todos los tabloides de Nueva York junto a fotografías de Emily. El contraste era devastador. James con su traje caro y su sonrisa arrogante. Emily con su abrigo remendado y su tranquila dignidad. En sus rostros podía verse toda la historia, el desprecio, la revelación, la transformación. El público emitió su juicio rápida y contundentemente. James Montgomery era el villano. Él era exactamente lo que estaba mal en la industria financiera: privilegio sin carácter, arrogancia sin mérito, crueldad sin razón. Sus colegas, que antes buscaban su aprobación y alababan su intuición, ahora evitaban mirarlo en los ascensores. No querían que se los asociara con él. No querían que se los viera hablando con él. Sus clientes, que alguna vez le habían confiado los portafolios financieros más importantes, pidieron discretamente ser transferidos a otros asesores. Algunos lo hicieron con suavidad. Otros con comentarios directos sobre integridad y carácter. La alta dirección, que alguna vez lo había visto como el futuro del banco, ahora lo veía como un problema. Se reunieron de emergencia, consultaron abogados, discutieron qué podían hacer respecto a la situación que James Montgomery había creado para sí mismo y para ellos. Y James se encontró cuestionando todo lo que alguna vez había creído sobre sí mismo, sobre el éxito, sobre el significado del logro y la realización. Estaba sentado solo en una mesa de esquina de una pequeña cafetería en el Upper West Side, un lugar donde solía llevar a clientes para impresionarlos con su conocimiento de estrategias de inversión poco comunes. El café estaba frío. Llevaba sentado allí 3 horas. Margaret Hardwell entró con Harold Brennan, y el corazón de James casi se detuvo. No había esperado ver a Margaret Hardwell fuera de una sala de audiencias o de la oficina de un abogado. Emily no estaba con ellos, y eso lo hizo sentirse al mismo tiempo aliviado y decepcionado. Algo hizo que James se pusiera de pie, algo que podría haber sido vergüenza o arrepentimiento, o la necesidad desesperada de algún tipo de redención, o al menos de reconocimiento de su error. Algo lo impulsó a acercarse. Señora Hardwell, dijo en voz baja con palabras que parecían costarle salir. Quería disculparme por lo que ocurrió, por la manera en que traté a su nieta. Por todo. Margaret lo miró con unos ojos que no eran crueles, pero sí infinitamente cansados. Había pasado las últimas 3 semanas luchando por Emily, trabajando con abogados, lidiando con la necedad y la desesperación de su hijo, y tratando de proteger a una niña que había demostrado más valor que la mayoría de los adultos jamás mostrarían. «Siéntese, por favor», dijo Margaret señalando la silla frente a ella y Harold. James obedeció, agradecido y aterrorizado a la vez. «¿Sabes lo que Emily me dijo?», preguntó Margaret con una voz suave pero firme. «Dijo que sentía lástima por ti». James parpadeó, incapaz de procesar esas palabras. ¿Qué dijo? Que alguien que puede ser tan cruel con un niño debe haber estado tan solo que olvidó cómo ser amable. Dijo que tu bondad te fue arrebatada por algo que estabas herido, y que la heriste porque no sabías qué más hacer con tu propio dolor. James sintió que algo se abría dentro de su pecho,
algo que había permanecido sellado durante 30 años. Harold Brennan, que había observado la conversación con atención silenciosa, dejó su taza de café y se dirigió directamente a James. Su voz no era dura, pero sí absolutamente clara. Lo que hizo Emily requirió un valor extraordinario, dijo Harold. Necesitas entenderlo completamente. Ella entró a ese banco sola. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si le creerían. No sabía si la cuenta seguiría allí o si su padre ya había logrado robarle. Ella hizo eso porque quería la verdad, no el dinero. Quería su verdad. La realidad que ella sabía que era cierta acerca de sí misma y de su herencia. Harold se inclinó hacia adelante. Y lo hizo mientras tú estabas allí burlándote de ella. Lo hizo mientras el adulto más poderoso en ese momento le decía que no era nada y que no merecía nada. Y aún así, lo hizo. ¿Entiendes lo que eso significa, James? Asintió incapaz de hablar. Significa, continuó Harold, que su valentía no depende de tu validación. No depende de que tú creas en ella. Ella sabe quién es, y ese conocimiento vale infinitamente más de lo que tu aprobación podría valer jamás. Puedo pagar por lo que hice, dijo James desesperado. Su instinto era arreglarlo todo del único modo que conocía, con dinero, con recursos, con su capacidad para adquirir y acumular. Puedo donar a una organización. Puedo hacer donaciones a nombre de Emily. Puedo... No, dijo Margaret con firmeza. No puedes pagar esto con dinero. El dinero fue la base misma de tu crueldad desde el principio. Valoraste el dinero por encima de las personas. Valoraste tu estatus por encima de la dignidad de una niña. Emily ya demostró con sus acciones que ella no valora el dinero. Así que pagar dinero no sería redención para ti. Sería simplemente otro gesto vacío. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. Su voz se volvió más tranquila, más compasiva, pero no menos clara. Lo que sí puedes hacer, dijo Margaret, es convertirte en el tipo de persona que jamás volvería a hablarle a un niño de esa manera. Puedes examinar por qué necesitaste disminuir a otra persona para sentirte poderoso. Puedes descubrir qué ocurrió en tu propia infancia que te enseñó que el amor debía ganarse, que el valor debía probarse, que la única forma de estar seguro era ser superior. Ese es tu camino, señor Montgomery. Eso es lo que realmente necesitas hacer. Margaret se levantó para irse tomando su bolso y su abrigo. Harold también se puso de pie, listo para acompañarla fuera de la cafetería. Emily estará bien, dijo Margaret. Es increíblemente fuerte y está profundamente rodeada de personas que entienden su valor. Pero tú tienes un camino mucho más difícil por delante. Tienes que averiguar cómo vivir contigo mismo. Tienes que decidir quién quieres ser y si estás dispuesto a hacer el arduo trabajo de convertirte en esa persona. Se detuvo en el borde de la mesa. Si estás dispuesto a hacer ese trabajo, el verdadero, el difícil, no solo escribir cheques, entonces tal vez haya redención para ti. Tal vez te conviertas en alguien digno de la segunda oportunidad que la vida está a punto de darte. Pero eso depende completamente de ti. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Solo tú puedes decidir si eres lo suficientemente valiente. Luego Margaret Harwell y Harold Brennan salieron de la cafetería dejando a James solo con su café frío y el peso abrumador del reconocimiento. Él se quedó sentado allí durante mucho tiempo pensando en sus 30 años de vida. Pensó en todas las personas a las que había menospreciado, en todos los momentos en los que había elegido el estatus por encima de la bondad, en todas las veces que había preferido tener razón antes que ser amable. Había pasado 30 años construyendo una versión de sí mismo superior y completamente vacía, y nada de eso lo había hecho feliz. Esa noche, James hizo algo que no había hecho en muchísimo tiempo, algo que décadas de socialización masculina le habían enseñado a considerar una debilidad. Se sentó solo en su apartamento vacío y lloró. Lloró por el niño solitario que había sido el niño cuyo padre solo lo amaba cuando lograba algo. Lloró por el hombre en el que se había convertido. Y lloró por la pequeña niña que con su valentía le había mostrado exactamente cuánta humanidad había perdido.
6 meses después, los procesos legales habían concluido. David Hardwell enfrentaba cargos de fraude, falsificación e intento de explotación financiera de una menor. Había cedido la custodia de Emily sin pelear. Su abogado le había aconsejado que luchar solo empeoraría sus problemas legales. Los tribunales estuvieron de acuerdo. Margaret Hardwell fue oficialmente establecida como guardiana legal de Emily, tras un proceso que tomó 3 meses y una cantidad considerable de recursos legales. Pero ya estaba hecho. Emily estaba a salvo. Emily estaba protegida. La herencia de Emily, los $5 millones completos, seguía intacta en su cuenta esperando a que alcanzara la mayoría de edad o decidiera cómo quería usar ese dinero. Pero la historia de Emily Hardwell estaba entrando en su fase más transformadora. No para Emily, quien ya había demostrado una fortaleza y sabiduría muy superiores a su edad, sino para la institución misma. La historia estaba a punto de rehacer algo mucho más grande que una niña pequeña y un hombre arrogante. El consejo directivo del Banco Hardwell enfrentaba la revisión más seria en los 43 años de historia de la institución. Su reputación, construida durante décadas de gestión cuidadosa e inteligente, había sido dañada por la revelación de cómo uno de sus ejecutivos más altos había tratado a una niña. Pero aún más importante, el daño cultural era más profundo que la reputación. Llegaba al corazón de lo que la institución afirmaba representar. La historia de Emily había planteado preguntas fundamentales sobre lo que realmente representaba el Banco Hardwell en el mundo moderno. Samuel Hardwell había construido la institución sobre principios de integridad, honestidad y servicio a familias de todos los niveles económicos. Había querido crear un banco que tratara a las personas con respeto sin importar su riqueza o estatus. Había querido construir algo que importara, algo que lo trascendiera. Pero en algún punto a lo largo de 43 años de éxito y crecimiento, algo se había desviado. El banco se había vuelto más enfocado en acumular riqueza que en administrarla responsablemente. El dinero hablaba más fuerte que el carácter. El estatus importaba más que la integridad. Y James Montgomery representaba el punto máximo de esa transformación. Un hombre que había alcanzado todo lo que la institución decía valorar, y que había perdido su humanidad en el proceso. El consejo celebró reuniones exhaustivas. Consultaron a expertos en ética y asesores corporativos. Revisaron los procesos de contratación, los protocolos de promoción y los valores culturales. Se hicieron preguntas difíciles sobre cómo habían permitido que alguien como James llegara tan alto. Y entonces tomaron una decisión que sorprendió a todos, especialmente al propio James Montgomery. James Montgomery no sería despedido. No sería humillado públicamente ni obligado a renunciar. En cambio, se le ofreció una elección. Opción 1, renunciar. Irse con lo que quedaba de su reputación destrozada, tomar sus ahorros y tratar de reconstruir su vida en otro lugar. El banco no se opondría. Le darían un paquete de indemnización modesto y le permitirían marcharse con la poca dignidad que pudiera conservar. Opción 2, aceptar una degradación significativa y un año sabático obligatorio. Sería removido de su puesto de vicepresidente. Sería asignado al Departamento de Alcance Comunitario, un puesto con mucho menos prestigio y un salario considerablemente más bajo. Tendría que someterse a terapia intensiva y evaluaciones. Tendría que participar en trabajo comunitario. Si después de un año demostraba un cambio genuino, el banco consideraría reintegrarlo en algún puesto. Era una prueba de carácter, no un castigo. Una oportunidad de redención. Aunque no una fácil. James inicialmente se resistió. Su orgullo luchó ferozmente contra la idea misma de que él debía cambiar. Su ego insistía en que él era la víctima, en que había sido injustamente atacado, en que un solo error no debía definirlo. Pero su soledad habló más fuerte que su orgullo. Su aislamiento habló más fuerte que su ego. Él no tenía a nadie. Sus colegas lo habían abandonado. Sus clientes se habían marchado. Su familia mantenía una distancia cuidadosa esperando ver qué haría. Estaba solo de una manera que nunca antes había experimentado. Aceptó la oferta del consejo. Dejó Manhattan y alquiló una pequeña casa en Vermont.
Comenzó terapia con la doctora Sarah Chen, quien no lo trató con suavidad ni aceptó las narrativas cuidadosamente construidas que él intentaba ofrecer. Ella le preguntó sobre su infancia, sobre el primer momento en que aprendió que el amor era condicional al logro, sobre el instante exacto en que dejó de creer en su propio valor inherente y empezó a creer solo en la riqueza acumulada. James comenzó lentamente y con dolor a entenderse a sí mismo. Había sido criado por un padre que medía el amor en logros, por una madre que solo elogiaba sus éxitos. Había aprendido que la única forma de estar seguro era ser mejor que todos los demás, estar por encima de la crítica, ser intocable. Pasó meses leyendo cada libro que encontraba sobre inteligencia emocional y desarrollo del carácter. Leyó autores que escribían sobre liderazgo vulnerable. Estudió psicología y trauma. Aprendió sobre el impacto de la vergüenza y el camino hacia la redención genuina. Pasó horas pensando en qué tipo de persona quería ser, reconociendo por primera vez que la respuesta a esa pregunta importaba mucho más de lo que jamás había imaginado. Se ofreció como voluntario en un centro comunitario de Vermont, trabajando con niños en programas extracurriculares. No lo hacía para reconocimiento público. No había nadie que fuera a escribir sobre eso en los periódicos. Lo hacía porque necesitaba volver a entender a los niños, verlos como personas dignas de respeto, en lugar de seres inferiores que podían ser descartados. Aprendió sus nombres. Escuchó sus historias. Descubrió que los niños eran mucho más interesantes que los adultos a los que había pasado años intentando impresionar. Hacían mejores preguntas. Notaban cosas del mundo con una claridad que los adultos habían perdido. Eran honestos de una manera que los adultos del sector financiero nunca habían sido. Había un niño llamado Marcus, que tenía dificultades en la escuela. Había una niña llamada Kesha, que quería ser abogada pero creía que su familia era demasiado pobre para que eso fuera posible. Había un niño callado llamado Tommy, a quien le habían dicho tantas veces que era tonto que había empezado a creerlo. James se encontró trabajando con estos niños con una intensidad y una concentración que antes solo había reservado para sus portafolios de inversión. Pero ese trabajo importaba de una manera que sus portafolios jamás habían importado. Cuando los ojos de Kesha se iluminaron al entender un problema de matemáticas que antes le parecía imposible, James sintió que algo se movía dentro de su pecho. Cuando Tommy levantó la mano en clase por primera vez después de 3 meses de trabajar juntos, James tuvo que disculparse para salir a llorar. Estaba aprendiendo lenta y dolorosamente lo que significaba ayudar a alguien a creer en sí mismo. Un día, 8 meses después de haber empezado su año sabático, recibió una carta por correo. Era de Emily. Su caligrafía era cuidadosa y deliberada. Estimado señor Montgomery, la tía Margaret me contó sobre su año sabático. Quería decirle algo. He pasado los últimos 8 meses aprendiendo sobre usted. Leí los artículos de los periódicos. Supe que creció en Nueva York y asistió a las mismas escuelas caras que el abuelo. Supe que empezó a ganar dinero siendo muy joven. Creo que entiendo por qué fue tan cruel conmigo. Usted tenía miedo. Tenía miedo de que si yo tenía dinero, eso significara que usted no entendía todo sobre cómo funciona el mundo. Tenía miedo de que una niña pobre con un abrigo remendado pudiera ser algo que usted no era. No estoy enojada con usted, pero quería que supiera que ser rico no lo hace fuerte. Ser honesto lo hace fuerte. Ser amable lo hace fuerte. Saber quién es usted sin todo el dinero, eso lo hace fuerte. Espero que lo descubra. Emily. James leyó esa carta 17 veces. La niña de 9 años a la que él había ridiculizado, le había ofrecido algo que él no sabía que necesitaba perdón. Más que eso, comprensión. Él respondió contándole la verdad sobre su propio proceso. Le dijo que ella lo había cambiado más de lo que imaginaba. Le dijo que estaba agradecido por su valentía y su bondad. Emily respondió con una sola frase: bien. Ahora, por favor, sea amable con la próxima persona que sea diferente de usted. Un año después de que Emily entrara al Banco Hartwell, con su abrigo remendado y su determinación inquebrantable, el consejo directivo convocó una reunión especial.
James Montgomery asistió a esa reunión con considerable nerviosismo. Había pasado el último año en Vermont, recibiendo terapia haciendo servicio comunitario y reconstruyendo silenciosamente una versión de sí mismo que apenas reconocía. Ese año había sido transformador de maneras que nunca anticipó. Había aprendido a escuchar a las personas. Había aprendido que sus opiniones no siempre eran correctas. Había aprendido que admitir que uno está equivocado puede ser a veces el acto más valiente que una persona puede realizar. Y también había aprendido algo mucho más importante: había aprendido a ser feliz sin estatus. La decisión del consejo fue unánime y completamente inesperada. James Montgomery no volvería a su antiguo puesto de vicepresidente. Ese puesto sería eliminado como parte de una reorganización más amplia de la estructura directiva del banco. En cambio, se le ofreció un nuevo puesto director de alcance comunitario y responsabilidad social del Banco Hartwell. Era un cargo recién creado diseñado específicamente para realinear la institución con los valores originales de Samuel Hartwell. Pagaba menos que su antiguo puesto. Tenía menos prestigio. Nunca aparecería en una tarjeta de presentación tan impresionante como la anterior. James aceptó sin dudar. «Este es un trabajo que importa», dijo al consejo. Esto es lo que debía haber hecho desde el principio. Su primera iniciativa, emprendida con la guía y el apoyo de Margaret Hartwell, fue la Fundación Samuel Hartwell para la educación financiera en comunidades marginadas. La fundación fue creada para enseñar a niños de barrios de bajos ingresos sobre administración financiera, herencia, y cómo protegerse de la explotación por parte de familiares, amigos o desconocidos. Estaba diseñada para darles a los niños las herramientas y el conocimiento que Emily, de alguna manera, había poseído instintivamente a los 8 años. La fundación contrató asesores financieros, educadores y trabajadores sociales. Desarrolló planes de estudio. Formó alianzas con escuelas en vecindarios tradicionalmente excluidos de los servicios financieros. Creó un programa de becas. Desarrolló iniciativas de mentoría. Y en el corazón de la fundación, inspirando todo lo que hacía, estaba la historia de Emily Hartwell, una niña que había conocido su propia verdad y había tenido el valor de hablarla. Emily se convirtió en la embajadora no oficial de la fundación. Nunca quiso el título ni la atención que venía con él. Seguía siendo una niña. Quería jugar, aprender y vivir las alegrías normales de la infancia que le habían sido negadas por la desesperación y la codicia de su padre. Pero comprendía la importancia del trabajo de la fundación, así que aceptó participar en conferencias anuales donde hablaba sobre su experiencia. Contaba su historia a educadores, estudiantes y profesionales financieros. Su mensaje era siempre el mismo, refinado y profundizado con cada nueva ocasión. Entiende lo que posees y posee quién eres. Conócete tan completamente que nadie pueda convencerte de que vales menos de lo que realmente vales. Mientras tanto, el banco atravesó una transformación cultural completa. Se implementaron nuevas políticas sobre cómo los empleados debían tratar a los clientes de todos los niveles socioeconómicos. Se crearon alianzas comunitarias con organizaciones sin fines de lucro, escuelas y agencias locales. La institución, que alguna vez había valorado únicamente la riqueza y a quienes la poseían, comenzó a valorar explícitamente el carácter, la integridad y el servicio a la comunidad. No fue una transformación rápida. Hubo resistencia. Algunos empleados y gerentes no pudieron aceptar el alejamiento del objetivo de maximizar ganancias a toda costa. Se marcharon. Otros fueron despedidos por no adherirse a los nuevos valores. Pero con el tiempo, una nueva cultura echó raíces. El Banco Hartwell llegó a ser conocido no solo como una institución financiera exitosa, sino como un lugar donde el carácter importaba, donde la manera en que tratabas a las personas importaba, donde tu impacto en el mundo más allá de tu cuenta bancaria realmente significaba algo. James descubrió que era verdaderamente feliz por primera vez en su vida adulta. No la felicidad superficial del logro y la acumulación, sino la felicidad profunda y duradera, que proviene de saber que tu trabajo importa, que estás ayudando a las personas, que estás haciendo una diferencia real en el mundo. Había descubierto algo profundamente importante. El propósito importaba más que el prestigio.
La conexión importaba más que el estatus. Ser una mejor persona que ayer importaba más que cualquier título o cantidad de dinero. Pero la historia aún no estaba completa. Quedaba una revelación final. Una última pieza del rompecabezas que transformaría todo nuevamente. Llegó un martes exactamente 2 años después de la primera visita de Emily al Banco Hartwell y a la vida de James Montgomery. Emily, ahora de 10 años, entró al banco junto con Margaret y James. Llevaba un sobre antiguo que había estado sellado durante más de un año. El sobre estaba amarillento por el paso del tiempo, y llevaba el nombre Emily, escrito con una caligrafía anciana cuidadosa y elegante. Robert Chen, el gerente de la sucursal que había estado allí desde el principio, los condujo a la misma oficina privada donde tantas verdades habían salido a la luz. Con manos temblorosas, Emily abrió el sobre con delicadeza. Dentro había una carta escrita en papel caro con una caligrafía familiar y perfectamente ordenada. Robert la leyó en voz alta con un tono reverente y cargado de emoción. Mi queridísima Emily. Si estás leyendo esta carta, he partido de este mundo y estás descubriendo la verdad sobre tu herencia. Quiero que sepas que este dinero nunca tuvo que ver con la riqueza en el sentido tradicional. Tenía que ver con la libertad. Libertad de la desesperación, libertad de la dependencia, libertad para convertirte en exactamente quien estás destinada a ser, sin tener que comprometer tu integridad para sobrevivir. Vienes de una familia de personas fuertes, aunque sé que ahora con tu padre luchando contra sus propios demonios, puede que no lo parezca. Tu bisabuelo construyó una institución que ayudó a miles de familias a crear su propia libertad mediante la educación financiera y la integridad. Tu abuela me enseñó sobre el coraje, ese tipo de coraje silencioso y cotidiano que se necesita para amar a alguien, incluso cuando está luchando contra demonios que tú no puedes ver. Y yo ya puedo ver en ti incluso a tan corta edad, incluso en los breves momentos que compartimos, una fuerza que superará cualquier fortuna. Tienes una claridad sobre quién eres. Tienes una presencia que no puede ser disminuida por las circunstancias. Tienes la clase de sabiduría que normalmente lleva décadas desarrollar, y sin embargo tú ya la posees. Los $5 millones son reales, Emily. Son tuyos. Están legalmente protegidos. Y nadie, ni tu padre, ni ningún tribunal, ni nadie que afirme amarte puede quitártelos. Pero más importante que eso, quiero que sepas que la verdadera herencia que te dejo es mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Es el conocimiento de que perteneces a este mundo. Que tu voz importa, que mereces ser escuchada y creída, incluso cuando las personas más poderosas de la habitación te digan lo contrario. La vida tratará de convencerte de que eres pequeña e insignificante, que tus pensamientos no importan, que el único poder que cuenta es el poder del dinero, del estatus o de la aprobación de personas importantes. Habrá quienes intenten disminuirte tal como temo que alguien en una posición de autoridad lo hará algún día. Tal vez será alguien en un banco, tal vez un maestro, tal vez alguien mucho más cercano. Pero recuerda esto. Su intento de disminuirte no tiene nada que ver con tu valor real. Tiene todo que ver con su propio miedo y su incapacidad para verte con claridad. Recuerda ese día. El día en que entraste al banco y conocías tu verdad tan profundamente, que ninguna duda pudo sacudirte. El momento en que demostraste que entendías tu propia herencia mejor que cualquier otra persona en esa habitación. Recuerda que fuiste lo suficientemente valiente para enfrentarte al mundo sola si era necesario, con nada más que un sobre viejo y tu certeza de lo que era verdad. Ese día importará más de lo que imaginas, porque ese día es la prueba de que posees algo que el dinero jamás podrá comprar y que nadie podrá quitarte. Ese día, prueba que sabes quién eres, que confías en ti misma, que tu conexión con la verdad es más fuerte que cualquier intento de una figura de autoridad de reescribir la realidad. Esa es la herencia que más importará. Esa es la que te hará verdaderamente rica. No en dinero, aunque el dinero estará ahí para ti, sino en ti misma, en conocimiento propio, en confianza propia, en esa certeza inquebrantable sobre quién eres, y que sabes que es verdad, que te permitirá cambiar el mundo. Te amo, Emily.
con toda la fuerza y la claridad de un hombre que mira atrás en su vida y finalmente entiende lo que realmente importa. Sé valiente, sé amable, sé fiel a ti misma incluso cuando el mundo trate de convencerte de que debes ser alguien más. Con amor, orgullo y absoluta fe en quien llegarás a ser abuelo Samuel. 10 años después, en una fresca mañana de otoño, Emily Hartwell tenía 18 años. Estaba de pie en los escalones del Banco Hartwell, preparándose para dar un discurso inaugural en la conferencia anual de la Fundación Samuel Hartwell para la educación financiera en comunidades marginadas. Se había convertido en una joven que poseía algo infinitamente más valioso que los millones en su cuenta. Poseía la tranquila confianza de alguien que sabe exactamente quién es y exactamente qué representa. Ella tenía una presencia que atraía a la gente no por su riqueza ni por su apellido, sino por la autenticidad con la que se movía por el mundo. Durante la última década, había utilizado su plataforma para llegar a cientos de niños en comunidades desfavorecidas a través de la fundación. Había viajado a escuelas en barrios históricamente excluidos de los servicios financieros. Había enseñado a los niños sobre educación financiera, sobre cómo protegerse de la explotación, sobre el poder que nace de comprender su propio valor. Les había mostrado con su propio ejemplo que las circunstancias de tu nacimiento no determinan tu destino, que tu voz importa, que mereces ser escuchado y creído. El Banco Hartwell se había transformado de maneras que su fundador, Samuel Hartwell, habría reconocido y aprobado. James Montgomery, ahora de casi 50 años, había dedicado la última década a reconstruir la relación de la institución con las comunidades que habían sido históricamente excluidas de los servicios financieros. Se había convertido en algo que nunca pensó que sería alguien genuinamente respetado, no por su riqueza, ni por su cargo, ni por sus títulos impresionantes, ni por una oficina espectacular, sino por su carácter. Él y Emily habían desarrollado una amistad complicada pero auténtica. Ella no lo había perdonado fácilmente. Eso habría reducido lo que él necesitaba aprender durante su transformación. Pero había llegado a creer en su cambio porque sus acciones durante 10 años demostraron que ese cambio era real. Ella había apoyado sus esfuerzos en la fundación. Había hablado a su lado en innumerables conferencias y eventos comunitarios. Había presenciado su redención con sus propios ojos. Esa mañana, en el 10º aniversario de la primera visita de Emily al banco, la junta directiva había organizado una ceremonia especial. La sede renovada del Banco Hartwell presentaba una exhibición permanente titulada La niña que conocía la verdad, una historia de valor y transformación. La exhibición contaba la historia de Emily en detalle, pero más importante aún mostraba cómo podía verse un verdadero cambio institucional, cuando una organización estaba dispuesta a examinar con honestidad sus fallos y hacer reformas genuinas. Emily se encontraba frente a la exhibición con Margaret a su lado. Margaret, que ahora tenía más de 80 años, seguía siendo aguda, presente y profundamente orgullosa de su nieta. James también estaba allí de pie con dignidad silenciosa en el borde del grupo. No se colocó en el centro. Había aprendido durante una década de crecimiento auténtico que su papel en esta historia no era ser el héroe. Su papel era ser el hombre que había sido transformado por el valor de una niña y que había pasado el resto de su vida intentando volverse digno de esa transformación. Ya no eran adversarios. Ya no eran el villano y la víctima. Eran algo mucho más complejo y profundamente significativo. Eran prueba de que las personas podían cambiar, que las instituciones podían cambiar, que el mundo podía ser diferente, si la gente estaba dispuesta a hacer el duro trabajo de examinarse a sí misma y construir algo mejor. Una niña de no más de 8 años estaba frente a la exhibición con sus padres. Leía la historia de Emily con una concentración intensa. Estaba leyendo sobre una niña que había entrado sola a un banco con solo un sobre amarillento y su propio conocimiento de la verdad, y que había cambiado todo. Emily la observó con una sonrisa suave. Reconoció algo de sí misma en el rostro de esa niña, una determinación silenciosa, una sensación de saber algo que otros aún no entendían. ¿Cómo te llamas?, preguntó Emily amablemente acercándose a la familia.
Rosa, respondió la niña mirándola con repentina comprensión. Tú eres ella. Eres la niña de la historia. Lo soy, dijo Emily. Y tú pareces alguien que también podría tener una historia, alguien que quizá conozca una verdad que otros no quieren creer. Rosa asintió lentamente. Mi papá dice que soy demasiado joven para tener pensamientos importantes, pero yo sé que no es verdad. Emily se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y tomó la mano de la niña con suavidad. ¿Sabes qué aprendí cuando tenía tu edad, Rosa?, preguntó Emily. Aprendí que las personas intentarán decirte quién eres. Intentarán disminuirte. Intentarán convencerte de que tus pensamientos no importan, que tu voz no es importante, que debes confiar en su versión de la realidad en lugar de la tuya. Harán esto porque tienen miedo. Tienen miedo de que si conoces tu propio poder, si entiendes tu propio valor, no podrán controlarte. Rosa escuchaba con absoluta atención. Pero aquí está el secreto, continuó Emily. Si conoces la verdad sobre ti misma, si la conoces profundamente, entonces nada de lo que diga nadie puede cambiarla. Nadie puede convencerte de que eres menos de lo que realmente eres. Nadie puede hacerte pequeña si tú sabes cómo ser grande. Rosa asintió solemnemente, comprendiendo algo profundo e importante. Cuando la familia de Emily salió de la exhibición aquella tarde, Margaret se volvió hacia su nieta. ¿Sabes lo que pensaría tu abuelo de todo esto?, preguntó Margaret, señalando a la multitud, a la exhibición, a la fundación, a la transformación de toda la institución. ¿Qué respondió Emily? Pensaría que su legado no fue el banco, ni el dinero, ni la institución que construyó. Pensaría que su legado eres tú, una niña que conocía su propia verdad, y tuvo el valor de expresarla, y que pasó los siguientes 10 años, asegurándose de que otras niñas aprendieran que ellas también tenían ese valor. Emily miró la exhibición por última vez. Pensó en la niña de 8 años que había sido aterrada, pero decidida, caminando dentro de un edificio lleno de personas poderosas que no le creían. Pensó en James Montgomery, el hombre que la había ridiculizado con tanta crueldad, y en cómo ese momento se había convertido de alguna manera en el catalizador, para que él se volviera mejor, alguien digno de la segunda oportunidad que le habían dado. Pensó en todas las Rosas del mundo, los niños que verían su historia y comprenderían que ellos también merecían ser escuchados, que también tenían el poder de conocer su propia verdad. Creo, dijo Emily en voz baja, que el abuelo siempre supo que su dinero debía ir al final a la próxima generación, a los niños que crecerían sabiendo que su voz importa, que su verdad es importante, que ellos valen, no por lo que poseen, sino por quienes son. Esa es la verdadera herencia. Eso es lo que intentaba enseñarme todo este tiempo. El sol se estaba poniendo sobre Manhattan, pintando la ciudad en tonos de oro ámbar y carmesí. El edificio del Banco Hartwell se erguía contra el cielo del crepúsculo, su fachada de mármol, brillando con la luz que se desvanecía. Pero ahora representaba algo completamente diferente de lo que representaba 10 años atrás. Ahora representaba un lugar donde un niño podía entrar solo y ser creído, donde la verdad importaba más que el estatus, donde el cambio era posible, donde la redención era posible, donde las personas podían transformarse si estaban dispuestas a enfrentar quiénes habían sido y comprometerse a convertirse en quienes necesitaban ser. Emily salió a esa noche con absoluta certeza de que había encontrado su propósito. Pasaría su vida asegurándose de que otros niños encontraran el mismo valor que ella había descubierto a los 8 años. Se aseguraría de que la lección que su abuelo había intentado enseñarle con $5 millones se extendiera por el mundo, expandiéndose, multiplicándose y alcanzando a todos los niños que necesitaban saber que importaban. Porque el verdadero tesoro, había aprendido, no era el dinero. Era conocerse tan completamente que nada de lo que dijera nadie pudiera disminuirte. Era el poder de decir tu verdad en una habitación llena de personas que no te creían, y sostener esa verdad hasta que el mundo alcanzara tu claridad. Era el valor de una niña con un abrigo remendado, que entró en un edificio de mármol, y lo cambió todo, no solo su vida, sino la vida de incontables personas que vendrían después de ella. Esa era la verdadera herencia. Ese era el verdadero legado.